Creo que existe el riesgo de una recesión técnica en Europa a finales de este año. La invasión de Ucrania acelerará y el ya incómodo aumento de los precios al consumidor aquí. La gasolina, el artículo en el que más gastan los hogares ahora, será aún más cara. Rusia representa una décima parte del suministro mundial de petróleo y la incertidumbre sobre nuevas sanciones aumenta la presión sobre los precios. La invasión envió el barril de crudo Brent a un máximo de 7 años de un día para otro, y el combustible en su gasolinera local actualmente tiene un promedio de alrededor $1,80 por litro, pero el crudo Brent dicta ese precio. El precio podría ser potencialmente de un 10 a un 20% más alto que ahora. Ahora eso no se traduce directamente en este mismo porcentaje de incremento para los precios de la gasolina, pero ciertamente podríamos verlo muy por encima de $2. El conflicto en curso hará subir los precios en los estantes de los supermercados, mientras que la costosa gasolina aumentará los costos de transporte. Las materias primas para productos básicos como el pan y la pasta también están aumentando porque la región del Mar Negro representa un tercio del suministro mundial de trigo. El trigo ha subido un 21% en lo que va de mes. Si se aplicaran sanciones más duras contra Rusia, los precios podrían llegar a duplicarse. Por último, el dólar australiano también creará problemas, porque no se ve como un refugio seguro. El estallido de la guerra ha visto caer su valor. Un dólar australiano más débil significa precios más altos para todo tipo de importaciones, particularmente gasolina, pero en realidad cualquier bien que se importe. Vale la pena recordar nuestras principales importaciones: gasolinas, automóviles, electrodomésticos y productos farmacéuticos. Hay algunas buenas noticias. Australia se beneficiará del aumento de los precios de la energía de alguna manera. Algunas de nuestras exportaciones de gas se están vendiendo a niveles récord, pero los precios al consumidor altos seguirán ejerciendo presión sobre el Banco de Reserva para que suban las tasas de intereses antes. El mercado de acciones se recuperó ligeramente hoy después de la gran liquidación de ayer, pero la volatilidad se mantendrá y los inversores deben tener cuidado. Muy pocos se beneficiarán de la guerra. Estas han sido 2 semanas increíbles aquí, no solo por el costo humano aquí y todos los temores que tenemos sobre la guerra, sino también por los efectos económicos en cadena. Estamos empezando a ver eso tanto por la guerra como por las sanciones económicas. Sí, bueno, Romain, esto es claramente un choque de estanflación. Quiero decir, al igual que el COVID, esta es una situación sin precedentes. Entonces, el próximo gran impacto, esta guerra es claramente estanflacionaria. Es decir, está elevando los precios de la energía, está agravando las interrupciones del suministro. De hecho, hay nuevas interrupciones en el suministro, tanto en el transporte de petróleo desde Rusia, como en el transporte terrestre, por ejemplo, de China a Europa, que pasa en parte por ferrocarril a través de Rusia. Así que esto ha sido bloqueado, así que es claramente inflacionario en el corto plazo. Y es un estancamiento o incluso una recesión, particularmente para la economía europea. Obviamente, Europa se verá mucho más afectada por esto que los Estados Unidos, pero incluso los Estados Unidos no son inmunes a este impacto. Mona, ¿también estás pensando en la estanflación en este momento? Estoy de acuerdo con Joaquim en que este shock tiene impulsos estanflacionarios, pero también quisiera enfatizar la disparidad global que estamos viendo. Claramente Estados Unidos, al inicio de esta crisis, probablemente esté en mejor forma, tanto por la salud del consumidor como por la salud de la economía en general. Hay que tener en cuenta que el consumidor aún dispone de efectivo por los cheques de estímulo por la pandemia de COVID. Hay alrededor de 2,5 billones en exceso de ahorro del consumidor en los Estados Unidos para hacer frente a los precios más altos del petróleo, los precios más altos de los alimentos y algunas de esas sacudidas en la cadena de suministros a las que aludió Joaquim. Estamos viendo cómo se desarrollan los mercados también. Estamos viendo a Europa, que está más expuesta tanto por la energía como por el comercio a la crisis de Rusia y Ucrania. Los mercados europeos han bajado un 8 o 9% solo esta semana frente a los mercados estadounidenses, que han bajado un 1 o 2%. Estamos viendo que los diferenciales de crédito realmente se amplían más dramáticamente en Europa que en los Estados Unidos, y por lo general la clase de activos de Estados Unidos en general también se ha convertido aquí en una jugada segura. Sin embargo, Mona, la reacción a la geopolítica, siempre ha habido esta discusión aquí de que hay una reacción instintiva y las cosas se suavizan. Las cosas se sienten un poco diferentes esta vez con respecto a la forma en que la gente se ha posicionado. Sí, absolutamente. Mira, creo que a los mercados nunca les gusta la incertidumbre. Lo sabemos y entramos en esta crisis en realidad con 2 cuestiones destacadas. 1, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? Y 2, ¿cómo se desarrollará ahora esta guerra en Ucrania? Por supuesto, recibimos un poco de claridad de parte de la Fed esta semana con Jerome Powell. Los mercados todavía están esperando la claridad de esta cuestión. ¿Cuánto tiempo tardará?
¿Qué tan alto pueden subir los precios del petróleo? Realmente ya sabes cuál es la rampa de salida aquí, y entonces en ese espacio o esos espacios de incertidumbre realmente tienes que pensar si durante este periodo de tiempo realmente tiene sentido, tal vez, ya sabes, esconderte en algunas de esas jugadas seguras. Hemos visto el oro, el dólar, los bonos del tesoro, todo en realidad esa clase de activos de huida hacia la seguridad, hasta que tengamos claridad y tenemos esperanza. Cuando miras la historia, las crisis geopolíticas tienden a resolverse por sí solas con el tiempo y por lo general en un trimestre más o menos. Y así, una vez que superamos esto, obtenemos un poco de claridad. Entonces podemos comenzar a evaluar cuáles serán esos impactos estanflacionarios en la economía y qué economías sufrirán más o menos. Bueno, Joaquín, ¿cómo vemos la economía global ahora? Vi hace unas semanas que aquí había al menos cierta difusión sobre cierto grado de sincronización con respecto al panorama económico. ¿Necesitamos ahora comenzar a pensar en la economía global en diferentes bloques de una manera que tal vez no estábamos preparados para hacer hace unas semanas? Creo que sí, Romain. Creo que lo que estamos viendo aquí es una mayor diferenciación entre el crecimiento y tal vez incluso los resultados de inflación entre Estados Unidos y Europa. Obviamente la economía estadounidense sigue siendo muy fuerte. El informe de nóminas de hoy confirmó esto. Europa estaba a punto de reacelerar. La demanda estaba a punto de reacelerar a medida que la economía se ha estado reabriendo después de que la ola de Omicron ha estado disminuyendo. Ahora hay un gran signo de interrogación sobre eso. Creo que existe el riesgo de una recesión técnica en Europa a finales de este año, cuanto más dure este conflicto en Ucrania. Luego tienes a China, que nuevamente está en una trayectoria muy diferente. China se ha desacelerado bastante durante el último año. Recientemente ha flexibilizado la política, así que también tienes una divergencia de políticas. La Fed está comenzando a tasas altas, mientras que en China la política monetaria se ha relajado recientemente. También hay una relajación fiscal. Se está produciendo una relajación crediticia y podríamos ver una leve reaceleración del crecimiento chino en el transcurso de este año. Así que esta es realmente una historia muy diferenciada en todo el mundo. Sí, realmente estamos en caminos muy diferentes entre Europa, Estados Unidos y también China. Si comenzamos a ver una recesión significativa tanto en Europa como en China, Joaquín, ¿cuánto afectará eso a los Estados Unidos? ¿Va a ser un poco diferente de lo que quizás vimos en ciclos anteriores? Bueno, creo que definitivamente es un lastre para el crecimiento de Estados Unidos, pero no muy grande. La razón es que la mayor parte de la aceleración del crecimiento en los Estados Unidos este año está impulsada por la reapertura de la economía, por la demanda acumulada, que aún sigue ahí gracias a un mercado laboral muy sólido que respalda el crecimiento a medida que creamos más puestos de trabajo. Así que esto está mucho más impulsado por la demanda interna que por factores globales. Además, Estados Unidos es un exportador neto de energía hoy en día. Entonces, si bien los precios más altos de la energía afectan a los consumidores, al mismo tiempo benefician al sector energético en los Estados Unidos. Por lo que el efecto general en la economía es mucho menor que en Europa y también en China y otros importadores de petróleo. Así que creo que Estados Unidos no es inmune, pero superará claramente a Europa y a China este año. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.